Bienvenidos a esta parte 2, capítulo 28 de NFPA 921. Vamos a hablar del capítulo 28 específico. De este tema 6, fuego forestal. Me extendí un poco más de la cuenta en la parte 1 y voy a ser muy sintético en esta parte 2. Y nos vamos a referir a la guía, principalmente, lógicamente. Vamos a hablar del capítulo 28. Primero vamos a hacer, insisto, como ya lo hemos hecho antes, una lectura y un análisis. Capítulo 28, investigación de incendios en la naturaleza. 28.1, introducción. La investigación de incendios en la naturaleza implica técnicas prácticas, equipos y terminología especializada, aunque los principios básicos de la ciencia y dinámica de fuego son los mismos. En un escenario natural, el desarrollo y propagación del incendio está influido por factores diferentes y muchas veces adicionales. Hasta ahí creo que está en orden hasta lo que con lo expuesto en la parte 1. El objetivo de este capítulo es identificar y explicar aspectos únicos en la investigación de incendios en la naturaleza a un nivel de introducción básica y se insta a consultar el material de referencia que figura en el anexo A y B. Del mismo modo que en los otros tipos de investigación de incendios explicados en esta guía, puede ser necesaria la colaboración de personal especializado para dar asistencia técnica. Y es acá donde los compañeros que tienen experiencia en fuego forestal pueden ser de gran ayuda, definitivamente. Si es que existe algún tema puntual de nuestro desplazamiento, de opiniones de dinámica de fuego que no comprendamos, personal especializado, como lo dice la guía, podría ser de gran ayuda. No necesariamente, pero podría, sobre todo si usted no sabe del tema. 28.2, combustibles, porque en realidad son varios aspectos los que toma esta parte de la guía, así que vamos a ir por partes. Aquí una foto de los hermanos de la policía de la BOCAR, de Carabineros, haciendo trabajo en sitio. Combustibles combustibles de incendios en la naturaleza. Es esencial una observación detallada de las variaciones en los combustibles de incendios en la naturaleza para analizarlos con seguridad el comportamiento del fuego. Y bueno, como comprenderán, dentro de un ambiente natural, al aire libre, existen distintos tipos de combustibles y se relacionan de manera distinta. Análisis de la inflamabilidad. En un entorno natural hay grandes diferencias en el carácter de los materiales combustibles. Hay mantillo profundo, hojas secas, recién caídas. Mantillo profundo se refiere a lo que yo dije en la parte 1, que es cuando se forman capas vegetales inferiores. Bueno, mentones de césped, mantos de rama, ramitas secas, troncos caídos, arbustos bajos, ramas verdes de árboles, musgo, colgante, ramas de césped y otros muchos tipos de materiales. Cada uno de estos materiales tiene características de combustibilidad o de combustión distintas. La inflamabilidad de un cuerpo combustible específico viene gobernada por las características del combustible, de los materiales individuales y por efectos combinados de los diversos tipos de materiales presentes. Estamos hablando de que lógicamente se involucra el mismo tipo de combustible, que finalmente es celulosa cuando hablamos de la madera. Cuando hablamos del análisis de la inflamabilidad, estamos hablando de la relación de inflamabilidad entre el o los combustibles presentes en el lugar. Y acá no, bueno, de nuevo los hermanos carabineros hacen un trabajo de campo, no sé si relacionado directamente con el fuego forestal, pero al parecer sí. Bueno, en este 28, capítulo 28, 2.1, cuando se habla del análisis de la inflamabilidad, básicamente se habla de esta capacidad, ¿no? Capacidad propia de distinto, por ejemplo,
La inflamabilidad del arbusto o de la madera puede estar dado también por su disponibilidad física. No es lo mismo hojas secas que un tronco, siendo básicamente lo mismo. Combustibles del suelo, mantillo y raíces. Bueno, son combustibles que nos podrían generar un fuego que eventualmente podría irse a una zona del suelo que esté bajo lo que estamos viendo, ¿no? ¿A través de qué? A través del mantillo, que es eh, esta capa de vegetal que se forma en el bosque, y las raíces específicamente. Combustibles de superficie. Tenemos que analizar el tipo, por ejemplo, de madera muerta que exista sobre la superficie. Vamos a ver algunos videos donde al menos a mí me ha servido este análisis mucho. Vamos a hablar de las hojas secas también. O sea, este es el tipo de combustible, ¿no?, que podemos encontrar, ¿no? Hojas secas, humos de coníferas, que son esta especie como de tela de araña que se forman. Césped, troncos caídos, tocones, ramas grandes, arbustos y reproducción de pequeños brotes de árboles, ¿no?, que también es parte de nuestros combustibles. Combustibles aéreos. Ojo que aquí estamos viendo combustibles a distintos niveles. Primero, a nivel de suelo, a nivel de superficie, y ahora nos vamos a lo que son, según este análisis, los combustibles aéreos. Y de manera aérea tenemos las ramas, las copas de los árboles, el musgo de los árboles y el arbusto alto. Hay que comprender nuestra región y entender que las regiones más andinas no tienen árboles tan altos. Tienen arbustos altos o arbustos bajos, o pajonal, que es un pasto bien bajo donde se propaga el fuego de manera brutal. Entonces, dentro de los combustibles aéreos están las ramas, las copas de los árboles, siendo el incendio de copas un incendio de copas que genera una tasa de transferencia de calor tremenda, de liberación de calor, disculpa. Bueno, estos son los tipos de combustible que podemos ver en la parte alta, en la parte aérea. Las especies. También hay distintos tipos de árboles y especies de árboles que son, por ejemplo, más resinosos que otros. Insisto, no hay un árbol que llegue a temperaturas de 2000 grados cuando arde, por si acaso. Se mantiene en rangos típicos de temperatura. La diferencia es la tasa de liberación de calor o la velocidad a la que se genera el calor. El tamaño de combustible. Como les dije, la disposición geométrica y la disposición física del combustible también depende. Depende también, no es lo mismo hablar que se te quemaron 5 árboles a que se te quemaron 5 hectáreas de árboles. Depende también de cuánto combustible estemos hablando. Contenido de humedad del combustible. Y esto es interesante. Toda la madera tiene un porcentaje de humedad. Y esto tiene que ver también con la posibilidad de que esta madera arda con más facilidad. Y en el 28.2.8 habla del contenido de aceite de las maderas o de resina, que tiene que ver directamente con la combustibilidad de cada especie. El clima. El clima juega un papel muy importante en los fuegos forestales. Los elementos del clima pueden describirse como el estado de la atmósfera con respecto a la estabilidad, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y cubierta de nubes y precipitaciones. Esto es el clima. A mí, por ejemplo, bueno, aquí está lo que iba a decir, luego contrastamos. Registros climáticos. Un tema importante a considerar durante la investigación son los registros climáticos. Son una descripción de las condiciones atmosféricas para los días y semanas precedentes. Los elementos del clima han de analizarse para determinar qué influencias pueden haber tenido en la ignición y en la combustión. Yo recuerdo que cuando estudiamos ingeniería ambiental, nos hacían mucho hincapié en las diferencias entre clima
tiempo, y son cosas distintas. Hay una percepción que es temporal y otro que es mucho más a largo plazo. Hay cambios climáticos que no son perceptibles para el ser humano porque son muy largos. Bueno, seguimos. Esto es algo súper interesante. Dentro de los aspectos climáticos que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos investigación, hay aspectos que, lógicamente, una persona que está más acostumbrada a los fuegos forestales lo tendrá más fresco este conocimiento porque es parte de su trabajo. Pero la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del viento, temperatura, humedad relativa y velocidad del viento, yo creo que estamos hablando de una trinidad que es muy especial, muy especial. Ya que cuando están en proporciones adecuadas para el fuego, se producen desgracias de un nivel mayor. De temperatura y humedad relativa no voy a hablar mucho, pero sí voy a hacer mención a una influencia especial del viento. Generalmente, lo normal es que durante el día el viento se levante desde mi fuego, desde mi lugar que está ardiendo, se levante al cielo como columna térmica y haga un efecto rotatorio, como lo que están viendo acá. Esto pasa regularmente en el día, pero en la noche, por balance térmico, esto cambia de dirección. Esto es lo que se conoce como los vientos diurnos. Y los vientos de Foehn, es algo que también yo quería destacar, que es lo que estamos viendo acá. Que estamos hablando de un cambio en la sequedad del viento por aspectos generalmente de montañas o de cerros, y es un viento, el viento Foehn es un viento que baja desde el cerro y que tiene y es muy seco y hace que mi fuego forestal se me propague con más rapidez. Ojo, que tenemos que siempre analizar todo lo que estamos exponiendo desde la investigación de incendios. Nosotros no vamos a combatir fuego forestal, a menos que usted sea un combatiente forestal. Si es así, excelente. Y si es combatiente forestal y tiene la humildad para entender que la ciencia se hace pasito a pasito, entonces bienvenido, bienvenido y gracias por aportar al tema de la investigación de incendios. Porque ese es el tema. El tema aquí es la investigación de incendios. Investigación de incendio forestal es una especialidad o un subtema. Bueno, seguimos. Topografía. La topografía trata de la forma de la superficie de la Tierra, ya sea natural o modificada por el hombre. La topografía afecta la intensidad y propagación del fuego. Los vientos en tierra se ven también muy afectados por la topografía. Acá estamos viendo una imagen de bomberos Cuenca combatiendo un fuego en un lugar de Ecuador que se llama El Cajas, donde tenemos una topografía muy especial. Yo creo que una de las más especiales de nuestro país. Bueno, nuestro país, acá en Ecuador hay un montón de topografía especial. De hecho, en toda la región. Pendiente. Y esto es parte del mismo punto 28.4, topografía. Cuando hablamos de la pendiente, y yo quería definir esta y la próxima, porque creo que son súper importantes dentro de esta clase. La pendiente de una zona se expresa en función al cambio de altura en una determinada distancia. Las zonas de una pendiente determinada se describen a veces como el tercio superior o el tercio medio o el tercio inferior. La pendiente permite que el combustible situado en la parte superior se caliente más rápidamente que si estuviera a nivel.
ya que la distancia que hay entre el combustible y el fuego disminuye. Esto hace que el fuego arda con más intensidad y se mueva con mayor velocidad. Los vientos normales, que se mueven en pendientes hacia arriba durante el día, pueden hacer que el fuego se acelere en ese sentido. Recuerdan que les dije que lo destaca aquí dice, en el día, porque en la noche es al revés, lo que denominamos vientos diurnos. La pendiente puede también provocar que estos restos ardiendo rueden colina abajo, creando nuevos focos y fuegos delante del frente principal, atravesando los cortafuegos. Recuerdo que alguna vez estuvimos combatiendo un fuego forestal en Chile, en una zona del norte de Santiago, que se quemaba habitualmente, y recuerdo un compañero bombero pateando un tronco que tenía restos y dentro de restos quemados, y prendió de nuevo una colina que recién habíamos apagado. Imagínate cómo nos acordamos de todos. Bueno. Efecto de la pendiente. La pendiente, debido a su inclinación, se asemeja al efecto de tumbado de llama. En la zona a favor de la pendiente, el calor es transmitido por radiación y convección en mayor parte en su lado opuesto. Ojo, en mayor parte, no es que no haya convección en la parte delantera. Esto debido a que existe más superficie de contacto y se encuentra más próxima. La acción doble del viento y pendiente acentúa aún más la transmisión de calor en el frente del incendio, provocando que los combustibles que estén por encima del fuego alcancen más rápidamente su temperatura de ignición. Orientación. Y aquí ya vamos a empezar a hablar, a entrar a temas que son, según mi apreciación, un poquito ya más gráficos, más entretenidos, pero no puedo no hablar de la orientación. La orientación de la pendiente es la dirección hacia la cual enfrenta la pendiente. Es una consideración importante, ya que el calentamiento por el sol de los combustibles y el suelo se incrementa la posibilidad de la ignición y la velocidad de propagación. Las pendientes orientadas al sol son más secas y pueden tener más combustible del tipo o de una vegetación con una mayor facilidad de ignición y una mayor velocidad de propagación. El ángulo de incidencia de los rayos solares y la cantidad de energía radiante que recibe una zona particular o durante una estación tiene un efecto directo sobre el combustible existente. Forma del incendio. Las partes de un incendio forestal se describen en relación con la propagación del fuego que ocurre en esa propagación del perímetro, en esa porción del perímetro, como se ilustra en la figura que estamos viendo, en la figura 25.8. Está la parte trasera, talón, también. Bueno, ojo que ahí tiene algunas veces nombres distintos, ¿no? Cabeza, cabecera, saliente o dedo, los flancos, isla, mota de fuego. Interesante ese nombre. Trasero, bueno, acá tenemos, por ejemplo, lo que nos dice la norma, ¿no? La cabecera del incendio. Esta es otra forma de verlo, ¿no? La cabecera del incendio siempre va a ser la parte de adelante, la que va rompiendo. Los flancos son los bordes también. Y el final del incendio, ¿no? Que es la cola o el talón. Los factores que afectan la propagación: confinamiento lateral, influencia del combustible, supresión. Cuando hablamos de supresión estamos hablando, bueno, de lo que nuestros hermanos expertos en forestales son expertos, en apagar fuegos forestales, creando cortafuegos, descargas aéreas, quemas controladas. O sea, ahí habla básicamente de extinción de fuego en un punto. Otros mecanismos naturales que afectan la propagación del fuego: brasas, tormentas de fuego, animales, lo que nosotros entendemos como fall down o también lo que conocemos como pavesas. La tormenta de fuego es algo muy especial.
Es algo que se da en Australia generalmente. De hecho, desde ahí nace el término. Mezclando grandes cantidades de incendios forestales con una cantidad de viento tremenda. Lo que genera lo que se conoce como tormenta de fuego. Por último, los animales. Los animales pueden ser propagadores del fuego también. Indicadores. Y acá es donde empieza lo especial del tema. La indicación de la dirección y propagación del incendio queda impresa en los combustibles parcialmente quemados y en objetos no combustibles. Esta dirección, estos indicadores visuales pueden mostrar varios daños variables a las marcas de carbonización, de colorado, manchas de carbón, localización y situación del combustible residuales no quemados. Todo esto, o sea, me gustaría que usted también haga un estudio de esta parte de la guía. No encuentro que es un poco andragógico que se la lea. La idea es analizarla y que usted también la escudriñe un poquito. Indicadores. Aquí, por ejemplo, tenemos una B aplicada a una superficie, ¿no? O sea, yo creo que el fuego puede haber estado en esta dirección. El fuego se puede haber originado acá fácilmente o acá también fácilmente. Este punto de acá y este punto de acá, ambos serían puntos aceptables para como origen, si fuera en patrones térmicos, o sea, patrones de expansión térmica tradicionales, de expansión geométrica, disculpen. Indicadores, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de los tallos de la hierba mostrando la dirección a la parte del fuego de izquierda a derecha. En este caso, por ejemplo, cuando en este tipo de hierba, cuando recibe fuego en esta dirección, tiende a doblarse en esta dirección, lo que nos indica un patrón de movimiento. O sea, estamos identificando dinámica. Acá tenemos el nivel de daño. Como podemos ver en este pedazo de tabla, vemos aquí blanco. Y acá no, aquí está protegido. Significa que el fuego tenía esta dirección. Lo que primero se quemó cuando venía por acá fue esto. Por eso quedó aquí blanco. Y luego avanzó hacia acá. Entonces tenemos este movimiento. Entonces este y el de acá los juntamos y tenemos dos sistemas para ya tener una indicación de dirección. Esto es interesante. El fuego ardiendo colina arriba a favor del viento crea un patrón de carbonizado que va en el mismo sentido de la pendiente, que es lo que están viendo acá, que es biselado, en el mismo sentido de la pendiente. Pero si este fuego cambiara de dirección, el marcado de los árboles los voy a tener abajo. Los voy a tener abajo y ya no voy a tener el marcado de pendiente, sino que los voy a tener en una dirección contraria. Y esto también nos habla de la dirección de la dinámica del fuego. El ejemplo de los patrones decarbonizados creados por un fuego moviéndose a través de los árboles y arbustos. De hecho, así empieza un fuego. Un fuego primero empieza a quemar poco más, y después va creciendo y quemando más. Y esta es la forma. Y también aquí hay una imagen que nos dice que en el punto A podríamos tener el origen del fuego. Y el fuego va creciendo, quemando. Y como pueden ver, el origen del fuego no hay tanto daño alrededor. Más daño hay en la parte perimetral. Acá tenemos otro indicador de movimiento. Como ustedes pueden ver en este tronco, tenemos en un lado las trabéculas y es probable que en el otro lado tenga hollín. Significa que lo primero que recibió este tronco fue el fuego, fue la parte del filo del cuchillo, como por decirlo de alguna manera. Y por eso podemos decir que el avance del fuego tiene esta dirección. Luego hago un movimiento para dejar libre la zona de protección e indicar el avance del fuego. En este caso, muy parecido. Bueno, el área sombreada son objetos no combustibles creadas por combustibles vaporizados o partículas diminutas transportadas por el fuego. Esto es interesante. Cuando hablamos de una piedra o de objetos que no son combustibles, voy a encontrar un depósito de hollín hacia la cara de donde venía el fuego.
y depósitos de ceniza al otro lado, lo que también nos da un aspecto de dirección. Lo mismo pasa con las cercas. Las cercas, cuando yo quiero saber desde dónde venía el fuego, yo puedo poner mis manos, idealmente con guantes, y ver el lado que tiene más hollín. El lado que tiene más hollín, en este caso, es el lado donde iba el fuego en esa dirección. Aquí está básicamente la dirección del incendio. Entonces este lado tiene hollín en diferencia a este. Este desconchado es bastante particular. El desconchado aparece formando virutas o depresiones de color claro, un poco profundas, en superficies de las rocas, como se muestra en esta figura. Por lo general, se acompaña por este descamamiento, ¿no? Y este desconchado se produce en dirección al fuego. O sea, aquí el fuego venía en esta dirección. Esta es otra cosa interesante, congelado del follaje. La congelación sucede cuando las hojas y los tallos pequeños se calientan, especialmente en las áreas de avance del fuego tienden a batirse o a ser flexibles, se doblan fácilmente en dirección del viento, predominante en las corrientes creadas por el mismo incendio. A menudo siguen apuntando en esta dirección luego de que pasa el fuego, por eso se llama congelación. Si bien este indicador casi siempre es el flujo exacto de la dirección del viento en el momento, puede que no siempre coincida con la dirección del fuego, porque como les dije, hay que validar los indicadores de congelación como indicadores para confirmar la dirección del fuego. Como les dije, hay veces que existe una dinámica particular dentro del mismo incendio forestal, de dinámica de movimiento, lógicamente. Aquí tenemos lo mismo, más, como ustedes pueden ver, las hojas se doblan hacia el fuego. Entonces quedan así como congeladas. Señores, hasta acá llega esta parte 2, que tiene que ver directamente con el capítulo 28, investigación de fuegos forestales, de la NFPA 921. Muchas gracias.